¿Y si el cambio más trascendental del siglo XXI no sucede en Washington, Moscú ni Bruselas, sino en África? ¿Y si el centro de gravedad del mundo se estuviese desplazando silenciosamente hacia el sur, sin que la mayoría lo note aún? Durante más de 4 siglos, los imperios europeos escribieron la historia africana con mano de hierro y pluma extranjera. España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania e Inglaterra se repartieron el continente, trazando fronteras a regla y compás en Berlín en 1885, en la tristemente célebre Conferencia de Berlín. Allí, sin un solo africano presente, las potencias decidieron el destino de millones. No solo impusieron límites artificiales, sino que separaron pueblos, fusionaron etnias enemistadas y sembraron semillas de conflicto que aún hoy germinan. El saqueo fue sistemático. El marfil, el oro, los diamantes, el caucho y la mano de obra esclava cruzaron océanos y enriquecieron a Europa. Solo el Congo, bajo el dominio personal del rey Leopoldo II de Bélgica, perdió más de la mitad de su población en unas pocas décadas debido a la explotación y la violencia. Para ponerlo en contexto, fue una tragedia demográfica comparable a los peores desastres de la historia, pero silenciada durante generaciones. Incluso tras la abolición de la esclavitud, nuevas formas de control surgieron. Plantaciones de cacao en Ghana, minas de cobre en Zambia, pozos de petróleo en Nigeria, todo bajo contratos diseñados para enriquecer a las metrópolis. Las escuelas enseñaban francés, inglés o portugués, pero apenas transmitían historia local. Los bancos africanos operaban bajo leyes dictadas desde París o Londres. La independencia, cuando llegó a mediados del siglo XX, fue más simbólica que real. Se izaron nuevas banderas, se cambiaron himnos, pero la economía y la política seguían atadas a los antiguos amos. La deuda externa, incentivada por préstamos de desarrollo, con condiciones onerosas, se convirtió en un grillete invisible. Países como Senegal, Costa de Marfil o Kenia debían dedicar buena parte de su presupuesto anual simplemente a pagar intereses, perpetuando la dependencia. En los años 70 y 80, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovieron programas de ajuste estructural. Exigieron privatizar servicios públicos, recortar gasto social y abrir mercados a productos extranjeros. El resultado fue la destrucción de industrias nacionales incipientes y la consolidación de África como exportador de materias primas e importador de productos caros. Pero entonces, ocurrió lo impensable. Cuando parecía que el tablero africano estaba fijado para siempre, una fuerza inesperada irrumpió en escena: China. Beijing desembarcó en el continente, no con soldados ni banderas, sino con inversión, infraestructura y la promesa de respeto mutuo. En lugar de conquistar, construyó. En vez de exigir sumisión, ofreció acuerdos. Para entender la magnitud de este giro, pensemos en lo siguiente. En menos de 2 décadas, China ha financiado y construido más de 10.000 kilómetros de vías férreas en África, equivalente a unir Madrid con Moscú y regresar. Ha edificado puertos en Angola, Etiopía, Nigeria y Kenia, facilitando el comercio regional y global. En Etiopía, el tren eléctrico que conecta Addis Abeba con Yibuti ha reducido el tiempo de transporte de mercancías de varios días a solo unas horas, revolucionando la economía local. El equilibrio empezó a tambalear. Europa, antes intocable, comenzó a perder terreno. Sus empresas dejaron de ser las únicas explotadoras de minerales y energías, y sus gobiernos ya no son los interlocutores exclusivos. Los líderes africanos, por primera vez, negocian desde una posición de poder, cerrando contratos millonarios con Beijing y cuestionando la necesidad de depender de Europa. Hoy, la influencia europea se desvanece a la vista de todos. Francia retira tropas de Malí después de años de operaciones militares ineficaces y protestas populares contra la presencia extranjera. Multinacionales pierden licitaciones ante competidores chinos. Y la pregunta que tanto temía Europa retumba en las capitales africanas. ¿Para qué necesitamos a Europa? Este giro no llegó con una guerra ni un golpe de Estado.
Fue una revolución silenciosa, tejida con alianzas, carreteras y nuevas rutas comerciales. África está rompiendo siglos de dominio europeo y por primera vez decide sus propias reglas. Es una transformación comparable, en escala y alcance, a la emancipación de las colonias americanas en el siglo XIX, pero más prolongada y compleja. El futuro se juega ahora en el continente africano. Si no comprendemos cómo y por qué se produce este cambio, podríamos quedar relegados en el nuevo tablero global. África ya tiene el poder de definir el destino de los recursos y alianzas que modelarán el mundo por venir. Descubramos cómo se gestó esta transformación histórica y qué fuerzas invisibles están redibujando el mapa del poder mundial. Para entender este cambio de paradigma, debemos mirar cómo comenzó la relación entre China y África. ¿Cómo logró Beijing abrirse paso donde Europa dominaba sin rival? Europa gobernó África durante siglos sin necesidad de ejércitos permanentes. Bastaron contratos, deuda y reglas invisibles para someter al continente. Las potencias europeas dibujaron fronteras arbitrarias, fragmentaron territorios y aseguraron el control de los recursos más valiosos, condicionando hasta lo que se podía cultivar o vender. El modelo impuesto era sencillo y devastador. África exportaba materias primas a precios ridículos, importaba productos manufacturados a precios exorbitantes. Así, la riqueza natural africana fluía en una sola dirección, dejando a las economías locales atrapadas en un ciclo de subdesarrollo impuesto. Para ilustrarlo, basta mencionar que en 1990, el café producido por Etiopía se vendía en Londres a 20 veces el precio pagado al agricultor africano. El cacao de Costa de Marfil y Ghana, que abastece más del 60% del chocolate mundial, apenas deja beneficios en esos países, mientras que las grandes marcas europeas concentran las ganancias. Pero los métodos de control evolucionaron. Europa abandonó la fuerza militar y adoptó herramientas más sutiles. La deuda como grillete, la manipulación de las monedas, la ayuda que perpetuaba la dependencia y acuerdos comerciales asimétricos disfrazados de cooperación. Todo diseñado para que, aunque llegara la independencia política, la sumisión económica continuara intacta. Un ejemplo concreto de este control es el franco CFA, moneda utilizada por más de 14 países africanos y garantizada por el Tesoro francés. Hasta hace muy poco, Francia conservaba la potestad de vetar decisiones económicas clave y exigía que parte de las reservas africanas estuvieran depositadas en París. Esto limitaba la soberanía monetaria y financiera de los países africanos, impidiendo inversiones estratégicas. Incluso tras las independencias formales, las cadenas persistieron. Los sistemas legales, bancarios y educativos heredados servían más a París o Londres que a las necesidades africanas. Los contratos mineros y las reglas financieras seguían beneficiando a los antiguos colonizadores, atando a las nuevas naciones a viejas estructuras de poder. No entender este entramado impide ver por qué África tardó tanto en romperlo. Parecía una prisión invisible. Cada avance hacia la autonomía topaba con nuevas trampas, más sutiles y difíciles de sortear que las antiguas armas. Cuando Ghana intentó nacionalizar su industria del cacao, enfrentó sanciones y boicots internacionales. Cuando Nigeria quiso controlar su petróleo, le llovieron presiones diplomáticas y amenazas de bloqueo. Sin embargo, cuando parecía que el tablero africano estaba fijado para siempre, una fuerza inesperada irrumpió en escena. China llegó a África con una propuesta radicalmente distinta. Este nuevo jugador no solo alteraría el equilibrio de poder, sino que ofrecería al continente una oportunidad inédita para redefinir su destino. China no llegó con cañones ni banderas, sino con trenes, carreteras, fábricas y, sobre todo, una dosis inusual de respeto. Mientras Europa imponía préstamos atados a reformas y vigilancia, China cambió las reglas. Ofreció inversiones directas para construir infraestructura y compartir tecnología. En vez de exigir cambios políticos, trajo ingenieros, capacitó a trabajadores locales y apostó por el crecimiento conjunto. Un ejemplo revelador es el caso de Angola tras la guerra civil. Mientras Occidente dudaba en invertir,
China ofreció préstamos a cambio de petróleo, pero con la condición de que las obras fueran ejecutadas por empresas chinas y angoleñas en conjunto. Esto permitió la reconstrucción de carreteras, hospitales y barrios enteros en Luanda en tiempo récord. Los acuerdos firmados con empresas chinas permitieron que firmas africanas no solo recibieran contratos, sino que también aprendieran a operar, construir y sostener nuevas industrias. Autopistas, puentes y redes eléctricas que Europa prometió durante décadas se hicieron realidad en menos de 5 años. Donde antes hubo promesas vacías y reuniones interminables, hoy hay proyectos terminados y nuevas oportunidades económicas. En Kenia, la línea ferroviaria que une Nairobi con Mombasa, financiada y construida por China, ha reducido los costos logísticos para miles de empresas locales. En Etiopía, el parque industrial de Hawassa, desarrollado con inversión china, generó decenas de miles de empleos y atrajo marcas internacionales. Por primera vez en mucho tiempo, África dejó de ser vista solo como un depósito de materias primas. China trata a los países africanos como socios de valor añadido, apostando por la transferencia de tecnología y la capacitación local. El resultado es el surgimiento de industrias africanas propias, capaces de competir y exportar, y una nueva generación de ingenieros, programadores y empresarios que lideran el desarrollo. La reacción europea fue inmediata. Francia, Alemania y otras potencias, alarmadas por la pérdida de contratos multimillonarios y bases militares, intentaron frenar el avance chino con advertencias, sanciones y una renovada ofensiva mediática. Pero cada amenaza solo aceleró la búsqueda africana de nuevos socios y la consolidación de alianzas regionales independientes. La Unión Africana, con más de 50 países miembros, establece ahora bloques comerciales internos, impone sus condiciones en negociaciones internacionales y actúa como protagonista en los foros globales. Europa, acostumbrada a dictar las reglas, se encuentra perdiendo influencia y acceso a recursos estratégicos. Un ejemplo paradigmático es la creación del Área de Libre Comercio Continental Africana, que ha reunido a casi todos los países del continente para eliminar aranceles y fomentar la integración regional. Esto permite que el comercio intraafricano crezca y que África negocie como bloque ante potencias externas, evitando la fragmentación que durante siglos facilitó la dominación extranjera. Quienes ignoren este nuevo modelo corren el riesgo de quedarse fuera de los mercados emergentes más dinámicos del planeta. Empresas, gobiernos y actores tecnológicos que sigan mirando a África con la óptica colonial perderán competitividad frente a quienes apuesten por la colaboración genuina y el respeto mutuo. Pero este giro no estuvo exento de tensiones internas. Los líderes africanos enfrentaron dilemas y presiones externas para elegir entre viejos lazos y nuevas alianzas. En Sudán, por ejemplo, el gobierno tuvo que equilibrar las demandas de Occidente con las ofertas chinas, aprendiendo a negociar mejores términos y diversificar sus relaciones. África ya no solicita permiso, ahora dicta las reglas, unifica precios, crea alianzas inéditas y transforma la economía global. Los antiguos contratos pierden valor. Los gobiernos africanos renegocian acuerdos, exigen regalías justas y toman el control de la exportación de minerales críticos, desde el litio hasta el cobalto. Si Europa desea cobre o coltán, debe pagar el precio real o resignarse a buscar alternativas que no existen en su territorio. La dependencia histórica de Europa y del Fondo Monetario Internacional se tambalea. África desarrolla sus propios sistemas de pago y redes comerciales, prescindiendo del euro y el dólar. Surgen monedas digitales africanas y acuerdos bilaterales con Asia y Medio Oriente. Ahora, los flujos financieros atraviesan Lagos, Nairobi o Addis Abeba, no Bruselas ni Washington. Surgen hubs tecnológicos africanos capaces de competir mano a mano con las mayores empresas europeas. Lagos y Kigali se convierten en polos de innovación, donde jóvenes ingenieros lanzan soluciones en fintech, energía renovable e inteligencia artificial. África deja de importar tecnología, ahora la exporta, y Europa mira hacia el sur en busca de inspiración y talento. Las ciudades africanas cambian a la vista de todos. La clase media crece a un ritmo nunca antes visto.
Abiyán y Johannesburgo se llenan de fábricas, centros de diseño y laboratorios de vanguardia. El trabajo digno reemplaza la migración forzada, y el continente comienza a retener a sus mejores cerebros. Se construyen industrias de valor añadido en lugar de solo extraer materias primas. En Ruanda, por ejemplo, el gobierno ha impulsado la digitalización de trámites públicos y la formación en carreras tecnológicas. Esto ha convertido a Kigali en un referente de gobierno electrónico en África y en un imán para startups de todo el continente. En Ghana, la economía digital crece a doble dígito, impulsando la inclusión financiera y el acceso a servicios para millones de personas. Europa, ante este giro inesperado, intenta desesperadamente un rebranding. Lanza alianzas estratégicas y discursos de igualdad, pero llega tarde. Ahora es África quien impone condiciones, fija precios y escoge a sus socios. Quien no se adapta, queda fuera del tablero. En este nuevo escenario, la industria europea enfrenta su mayor reto en siglos: pagar lo que realmente valen los recursos africanos o perder relevancia frente a mercados asiáticos y americanos que ya entendieron el nuevo juego. El riesgo es ineludible: quedar rezagados tecnológicamente, depender de recursos gestionados desde el exterior y ver, por primera vez, cómo África lidera el ritmo de la economía mundial. Pero, ¿cómo logró África este cambio radical? El secreto está en una alianza inesperada que reescribió las reglas del poder global. La clave no fue imitar a Europa, sino crear una estrategia propia basada en la colaboración y el autodescubrimiento. África eligió negociar desde la fortaleza, rechazando de nuevo la dependencia que durante siglos frenó su potencial. Hoy el continente negocia sus recursos y alianzas con la cabeza en alto, consciente de su valor estratégico para el mundo. Ya no exporta solo riqueza bruta para alimentar economías ajenas. Ahora genera valor interno. Industrias africanas, infraestructuras modernas y cadenas logísticas propias impulsan el empleo y el desarrollo local. La experiencia entre África y China revela una verdad incómoda para el viejo orden mundial. Escoger aliados que promuevan la transferencia de tecnología y el respeto mutuo es más ventajoso que aceptar pactos basados en imposiciones o paternalismo. El éxito africano reside en exigir condiciones claras, compartir conocimiento y negociar de igual a igual. Sin embargo, el avance va más allá. Descentralizar el poder económico y unificar los intereses regionales, superando fronteras heredadas del colonialismo, ha sido decisivo. Al sumar fuerzas, los países africanos multiplican su capacidad de negociación global y evitan el eterno «divide y vencerás», que durante generaciones fragmentó su progreso. Un caso ilustrativo es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que ha gestionado crisis políticas en la región y ha impulsado la armonización de políticas comerciales y fiscales. Gracias a esta cooperación, los países miembros pueden negociar mejores precios para sus recursos y atraer inversiones en bloque. Tal vez la mayor revolución es mental. África rompe el colonialismo psicológico. Ya no busca la validación de Europa ni teme desafiar sus viejos dogmas. El desarrollo africano nace hoy de la autonomía y se apoya en el intercambio, no en la dominación. La colaboración con China demuestra que el progreso no exige sumisión, sino visión compartida y beneficios recíprocos. Pero persisten los riesgos. El mayor error sería caer en una nueva dependencia, aunque lleve otro nombre, o dejar escapar la oportunidad histórica de definir su propio destino. Lo imprescindible es mantener la agencia y no ceder jamás el control de los recursos, las ideas o la dirección nacional. Para evitar estos riesgos, África puede aprender de la experiencia de otros continentes. América Latina, por ejemplo, sufrió durante décadas la llamada trampa de la deuda, con acreedores internacionales. Países como Argentina o México enfrentaron crisis recurrentes por ceder demasiado control sobre sus finanzas. África, consciente de estos precedentes, negocia cláusulas que le permiten refinanciar o reestructurar préstamos y prioriza proyectos que generen valor interno sostenible. Otro ejemplo inspirador es el sudeste asiático. Corea del Sur y Vietnam
demostraron que la transferencia de tecnología y la formación de talento local son claves para romper la dependencia. África está invirtiendo en universidades técnicas, institutos de innovación y alianzas científico-tecnológicas para replicar ese salto de calidad. La lección es contundente. El futuro pertenece a quienes crean valor desde adentro, negocian desde la fortaleza y eligen socios que respetan su soberanía. África lo entendió y, en vez de mirar atrás, escribe nuevas reglas para el siglo XXI. Pero, ¿qué implica realmente para el resto del mundo este nuevo papel de África? Las respuestas van mucho más allá de la geopolítica tradicional. Durante siglos, Europa dictó a África su identidad. Hoy, África toma el centro del escenario y muestra al mundo quién puede ser realmente. Ahora, los países africanos no solo venden sus recursos, sino que exigen formar parte de la cadena global de valor. Empresas africanas exportan productos manufacturados, invierten en energías renovables y lideran soluciones tecnológicas adaptadas a su realidad. La lección más incómoda del siglo XXI es clara. El futuro pertenece a quienes ven a África y a cualquier socio como un igual, no como un territorio por conquistar ni una voz por silenciar. La historia ya no se escribe solo en los viejos salones de París o Londres, sino en los mercados vibrantes de Lagos, los trenes que recorren Etiopía y los laboratorios de innovación en Nairobi. Países como Marruecos lideran la producción de fertilizantes y energía solar, exportando tecnología a Europa. Sudáfrica es un polo de investigación médica y farmacéutica, desarrollando vacunas y medicamentos para desafíos regionales y globales. Egipto impulsa su industria cinematográfica y cultural, exportando creatividad y talento. Quienes aún perciben a África únicamente como un tablero para intereses extranjeros están perdiendo mucho más que contratos o recursos. Están dejando escapar la oportunidad de integrarse en el nacimiento de un nuevo orden mundial, donde la colaboración y el respeto mutuo reemplazan la arrogancia y la imposición. Durante más de 4 siglos, Europa sostuvo su poder convencida de que nada podía quebrantar su dominio sobre el continente africano. Sin embargo, la realidad cambió de forma silenciosa e imparable. China llegó, no con ejércitos ni exigencias, sino con inversiones, infraestructura y una voluntad de escuchar. El resultado: África ha roto las últimas cadenas invisibles del colonialismo y ya no pide permiso para negociar. Ahora marca la pauta y elige a sus propios socios. Ignorar este giro histórico es el mayor riesgo para cualquier nación, empresa o ciudadano que aspire a influir en el mundo del mañana. Quienes no comprendan que África es hoy árbitro de recursos, rutas y alianzas, no solo perderán relevancia, quedarán fuera de las decisiones que definirán el siglo. Ahora es el momento de decidir de qué lado de la historia queremos estar. El que teme al cambio, o el que construye futuro junto a quienes, por fin, pueden elegir su propio destino. En síntesis, el cambio más trascendental del siglo XXI podría no estar sucediendo en los despachos de Washington ni en los palacios de Bruselas, sino en los bulliciosos mercados de Accra, en los laboratorios de innovación en Nairobi y en las rutas ferroviarias que atraviesan el corazón de África. Un continente que durante siglos fue tratado como botín, ahora se convierte en arquitecto de su propio porvenir. Y el mundo, quiera o no, tendrá que aprender a escuchar y colaborar, no a imponer ni dictar. Queda claro, África ya no es una nota al pie en la historia mundial, es la página principal del nuevo capítulo global. Y solo quienes comprendan y respeten esta nueva realidad tendrán un asiento en la mesa donde se está reescribiendo el futuro.